Hoy vamos por el episodio 5 o parte 5. Y si usted recuerda en el episodio anterior, los que vinieron, analizamos los pormenores de la traición de Judas Iscariote y también nos dimos cuenta de cuál fue su triste destino y cómo Matías fue elegido por voluntad de los apóstoles. Los apóstoles dijeron, oh Señor, y al encomendarse al Señor, pues el Señor les dio su aprobación que él fuera testigo de la resurrección de nuestro Señor y fue elegido como sucesor de Judas. Entonces, los discípulos en ese entonces estaban muy contentos, los apóstoles estaban felices y con ellos Matías, porque estaba recién estrenado como apóstol, ¿no? El sustituto de Judas Iscariote. Pero hoy vamos a presentar el bautismo del Espíritu Santo. Amados hermanos, lo más importante de Jesús para sus discípulos, para su iglesia, no es darles dinero, no es darle propiedades, no es darle, no sé qué, mucho trabajo, mucha vida, no. Lo más importante de la iglesia, por lo cual el Señor Jesucristo vino para salvarnos, es para equiparnos, y esto es a través del Espíritu Santo. Los discípulos, cuando anduvieron con Jesús, no tenían necesidad que el Espíritu Santo estuviese con ellos porque Jesús estaba con ellos. Pero antes de Pentecostés, ¿será que los discípulos tenían Espíritu Santo antes de Pentecostés? Vamos a ver. Rápidamente, si vemos Juan, capítulo 20, del 19 al 22, esto fue cuando Jesús resucitó. Acuérdense que los discípulos estaban llenos de miedo. Dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que fue el día que el Señor resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos con las puertas cerradas? Por miedo de los judíos. ¿Y qué sucedió? Vino Jesús, vino el que había muerto, al que habían sepultado. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Tenían miedo. ¿Verdad que no se siente bien cuando uno tiene miedo? Es lo más horrible que pueda haber. Se le cierra el mundo a uno como si fuese un pozo. Es algo feo. Y tenían todo el derecho de tener miedo, porque lo habían matado a él y él era el que daba la cara por ellos. O sea, para ellos, el Señor les había dicho, voy a resucitar, pero como que le creían y no le creían. O sea, ellos estaban prácticamente aterrorizados y por eso estaban escondidos. Las que fueron valientes fueron las mujeres, porque ellas fueron a verlo, al Señor en su tumba, pero los varones estaban con mucho miedo. Por eso cuando Jesús se les presentó, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, o sea, estaban regocijados, pero quizás con esa mezcla de alegría y de miedo, estaban contentos, lo vieron, miren, soy yo, porque lo vieron cuando lo crucificaron, ¿no? Y su costado cuando la lanza, les volvió a decir otra vez, paz a vosotros, y dijo, como me envió el Padre, ahora yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la similitud que tuvo nuestro Creador con Adán? Sopló en su nariz aliento de vida. Ahora ellos necesitaban vida, tenían miedo, pero les sopló. Este soplo es válido porque es el Creador resucitado. No como el soplo que hoy le dan en las iglesias mucha gente. Se les lo soplan, vengan para acá y lo soplan a las personas y reciban el Espíritu Santo. Dios mío, a ver si no les transmiten gérmenes o quién sabe qué cuántas cosas no le
hasta virus les pueden transmitir. Pero este soplo sí es válido, porque es Dios mismo, ahora es de Él que se dio, le sopló. Entonces, sí tenían Espíritu Santo, ya tenían Espíritu Santo, todavía no era Pentecostés. El Señor, después que resucitó, por espacio de 40 días, se les apareció muchas veces. Incluso caminó con ellos, comió con ellos. ¿Se acuerdan, verdad? En ese picnic que hizo, en ese desayuno que tuvo con los discípulos. Y en su última plática sucedió lo que nos dice ya Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Ya estando en su última plática, quizás ellos no sabían que iba a ser la última plática, quizás no lo sabían, quizás vamos a comenzar la segunda etapa del ministerio de Jesús, pensaron ellos, ¿no? Pero dice Hechos 1:4, estando juntos, fíjense muy bien, estando juntos. Entonces les dijo, hey, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y eso ya lo hemos visto en los videos anteriores, usted se acuerda, ¿verdad? Porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue el objetivo. Acuérdense que le dijo, así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Y después de estar 40 días, en este último día, en este día 40, les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén. Yo quiero que ustedes se queden porque va a venir algo que la promesa del Padre, la promesa del Padre. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto de no os vayáis no fue una sugerencia, no fue una petición, sino que fue un mandato, que no se fueran de Jerusalén, no se vayan, es un mandamiento. Tenían que esperar la promesa de ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero, ¿sabe qué? Pero yo noto que al parecer los discípulos estaban como medio despistados, ¿no? Ustedes se van a quedar porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo, le dijo el Señor. Pero ellos como que estaban medio despistados, como que no sabían. Y en su mente había muchas cosas. Y al parecer no captaron la importancia de este mandato. Y dado que desviaron la conversación, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Yo creo que debieron haber preguntado, ¿no? Pero como que desviaron la conversación y le hicieron una pregunta escatológica, como ya lo hemos tocado anteriormente, del futuro. En Hechos 1:6, los que se habían reunido le preguntaron, ¿restaurará, Señor, el reino de Israel en ese tiempo? El Señor les estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo y ellos le cambiaron, como que andaban así medio, sus intereses estaban en la restauración del reino, cuando lo importante no era la restauración del reino, sino era el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ellos le preguntaron, ¿restaurarás? Y claro, ¿qué creen, amados? Jesús, no, pues sí, les explicó, ¿verdad? Les explicó, les comenzó a dar una cátedra de escatología, de premilenialismo, de la dispensación, del premilenialismo histórico, de postmilenialismo, de amilenialismo, la persona del anticristo, las 70 semanas de Daniel. Les dijo todo eso, ¿verdad? ¿Les dio una cátedra de todo eso? No les dijo nada de eso. Porque el Señor Jesucristo no se distrajo explicando escatología de la restauración del reino de Israel. Como buen maestro solo dijo lo que tenía que decir. No le dijo más. No se desvió. No se desvió. El Señor dijo lo que tenía que decir. Fíjense que ellos como vimos en lecciones anteriores, le preguntaron, ¿restaurarás el reino? El Señor no les explicó. ¿Qué le dijo? Nos toca a vosotros saber. Así, sencillo, los paró en seco. No les toca. Pero fíjense que, y lo vuelvo a repetir, hoy en día hay maestros de la Biblia, doctores en escatología, que ellos se ponen a especular, hermanos. Se ponen a especular, conjeturan, suponen, figuran, deducen, intuyen, calculan, adivinan, vaticinan y de muchas cosas. Que si el anticristo es fulano de tal, que si el rapto es en tal fecha, que si un
montón, ¿me entiende? La bestia, ¿quién es la bestia? Bueno, no sé si usted lo ha visto, lo ha visto. Y nos hemos dado cuenta que vez tras vez personas que han dicho que Cristo viene para tal fecha, empezando con las grandes sectas que se formaron como los testigos de Jehová y los adventistas que han predicho fechas, no le han dado. Pero no solamente ellos, también dentro del mundo evangélico ha habido uno que otro por ahí despistado que no se concentra en lo que es verdaderamente la importancia de tener el Espíritu Santo. No se concentran. Yo no digo que las escuelas y los institutos sean malos. Está bien, el que quiera tenga la oportunidad que estudie. Pero no nos toca a nosotros tanto someternos a estudios escatológicos, sino a someternos en obtener lo que Jesús dijo que teníamos que obtener, el bautismo del Espíritu Santo. Porque le digo, ¿saben para qué han servido todos esos maestros de escatología? Para nada más hacernos quedar en ridículo, hablando como iglesia de Dios. Y el pueblo evangélico, y sobre todo a nosotros los pentecostes, nos han agarrado de sus tontitos. Porque como cualquiera se levanta y dice, así dice el Señor, o siento esto, siento aquello, no es cierto, hermano, no es Dios el que habla por medio de ellos. Por culpa de ellos, el evangelio es vituperado. No, Jesús no le siguió el juego. Le preguntaron ellos, ¿restaurarás el reino de Israel? No, Jesús les dijo en Hechos 1:7, no, a ustedes dicen, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que sí les toca con seguridad, le dijo el Señor en el verso 8, que ustedes, ¿qué sí les toca? Ustedes van a recibir, ¿qué cosa van a recibir? Van a recibir poder, van a recibir dunamis. Y ya hemos explicado lo de dunamis, usted se acuerda, ¿verdad? No es el explosivo que Alfredo Nobel inventó allá por el 1800 y cacho, que es dunamis, que es un explosivo. El dunamis de Dios es el poder, la capacidad de transformación, el poder de milagro, el poder que cambia desde adentro hacia afuera. Ese es el dunamis. O sea, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder del Espíritu Santo sigue diciendo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¡Qué poder! ¿Qué? Se van a recibir poder. Espíritu Santo, o sea, el Señor Jesucristo los paró en seco. Olvídense del reino. Ustedes tienen que recibir poder. ¿Qué poder? Testigos, Espíritu Santo, hasta el último de la tierra. Estarían quizás los discípulos pensando, ¿qué será todo esto? Había quizás muchas preguntas en la mente de sus discípulos que se cruzaban. Y quizás cuando estaban a punto de hacer más preguntas, ustedes van a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, sed testigos. Quizás le iban a hacer más preguntas y el verso 9 de Hechos 1 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Ya no había tiempo para más preguntas con el maestro físicamente. Se fue. ¿Qué? ¿Poder? ¿Cómo? ¿Espíritu Santo? ¿Testigos? ¿Qué cosa? Maestro, y ¡pum! El maestro se empezó a elevar a las alturas y ya lo vieron que se iba su Señor allá en las alturas. Bueno, y se quedaron con, quizás yo me imagino, ¿no? Que se quedaron con muchas preguntas por hacerle. Así que la única manera de saber las respuestas que ellos quizás tenían en su mente y en su corazón, de conocer la respuesta a sus dudas o a sus preguntas, sería obedeciendo el mandato de permanecer en Jerusalén para el bautismo del Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. Porque acuérdense que el Señor, cuando estaba con ellos antes de ser crucificado, le dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las pueden soportar. Pero cuando venga el Consolador, Él os recordará todas las cosas. Porque no hablará de lo suyo. El Espíritu Santo no habla de lo suyo. El Espíritu Santo habla lo que oye del Padre. El Espíritu Santo, aunque Él puede hablar de lo suyo, lo que oye del Padre es lo que dice el Espíritu Santo. No dice más, no dice menos. Me pregunto yo, ¿cuántas personas nos preguntaríamos estarían presentes al momento de la ascensión de nuestro Señor? En el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los textos bíblicos mencionan la presencia de los 11 discípulos o los apóstoles,
junto a otros discípulos que incluían a la madre de Jesús y otros seguidores. Si bien también se menciona, Pablo menciona que unas 500 personas vieron a Jesús después de la resurrección, en verdad no se especifica cuántos de ellos vieron la ascensión. No se especifica, pero que vi un buen grupo lo vieron. Y Jesús se fue. Se fue. Le dijeron varones galileos, los ángeles, dijeron varones galileos, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que así sube al cielo, así va a regresar. Pues ya que, ya no les queda de otra, vamos. ¿Qué hacemos? Pues vámonos. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Ahí estaba Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, estaban continuamente unánimes. ¿En qué estaban unánimes? En oración y ruego. Por eso es muy importante que usted venga a la oración, perseverando unánimes con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Como podemos ver, era un grupo muy unido en un mismo sentir, con compañerismo, amistad, y estaban así ellos. Bueno, entonces ellos estaban, pero ¿qué era lo que hacían mientras esperaban? Volvemos a repetir, Hechos 1:14, que todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Eso es lo que tenemos que hacer, perseverar, estar unánimes por medio de la palabra. Que si pueda que haber una que otra diferente opinión o diferente forma de pensar, todo tenemos que venir con la palabra del Señor. Y esto es lo que nos pone derechitos a nosotros, ¿me entiende? Tenemos que estar unánimes y orando. Por eso yo le felicito a usted que ha venido a la oración y que no falta la oración. Y si vienen los demás días, pues mucho que mejor. Pero la oración es muy importante. En la unidad, oración y ruegos hacia Dios nos da grandes recompensas. Usted lo sabe, ¿verdad? El que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Por eso nosotros tenemos que estar unidos, orar los unos por los otros, por las necesidades, acordarnos. Señor, ayuda a nuestro pastor. Señor, ayuda a Jonathan para que siempre toque bien. Señor, ayuda a la hermana, a nuestra hermana Hortensia, Sandra. Ayúdanos por nuestro hermano Hilton. Todos orar los unos por los otros. Acordémonos de eso siempre, hermanos. Miren, no es que el Señor no sepa, el Señor sabe la necesidad, pero al Señor le gusta que nosotros oremos los unos por los otros. Claro que el Señor no va a desampararnos, ¿me entiende? Pero lo bonito es que nos preocupemos los unos por los otros. A veces yo digo, cuando nos ponemos a orar, le decimos al Señor, Señor, haz esto, aquello, lo otro. Digo yo, ay, que cómo somos como niños nosotros, dándole instrucciones al Señor. Si el Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero al Señor le gusta que nosotros oremos los unos por los otros, porque al orar los unos por nosotros, somos más como Él, más como el Señor Jesucristo. Bueno, esto nos da a entender que la perseverancia, la unidad, oración y ruegos hacia Dios tiene grandes recompensas. Durante este periodo que se fue Jesús, eligieron lo que vimos la vez pasada, a Matías como apóstol, reemplazando a Judas Iscariote. Y el caso es que 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pasó algo extraordinario. ¿Qué dice Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una vez más, unánimes juntos. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia Gloria de Sion? Unánime, junta. Y si estamos unánime juntos, sucede lo que sucede aquí. Dice, sigamos más adelante. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados. Así que usted está sentado ahorita. Estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Voy a seguir leyendo. Moraban entonces, dice la Escritura, después de este sonido, de este viento recio que se oyó así fuertemente, un estruendo que no pasó desapercibido. En Jerusalén moraban varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Qué pasó? Hubo un tremendo, no sé, un estruendo, un ventarrón que pasó. Estaban ellos confusos. Los varones piadosos, judíos que habían nacido en otras partes, no en Jerusalén, cuyas lenguas nativas no era el hebreo ni el arameo, sino eran de otras partes, pero eran judíos de sangre, aunque de nacimiento eran de otra nacionalidad. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ok? Si usted se da cuenta que cuando anteriormente, en los versos anteriores, cuando dice lenguas, en el verso 2 o 3 se les aparecieron lenguas, puse ahí al lado glosa. Usted lo está viendo en pantalla, ¿verdad? Puse glosa. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosa. Y cuando los judíos piadosos los escucharon hablar en lengua, pero esta palabra lengua viene de dialectos, de griego dialectos. Dialectos, ahorita le voy a explicar eso un poquito, ¿ok? Y estaban maravillados, nos sigue diciendo la Escritura, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? Obviamente eran galileos, eran los provincianos, eran los hermanitos de allá que vivían en las montañas, los que vivían allá en las zonas rurales, no eran de la capital, porque usted sabe que hay diferencia los que viven en la capital y los que viven en las zonas rurales. Los que viven en la capital siempre son un poquito más refinados, citadinos, se creen un poquito más. Y hacen de menos a los que viven, tú pueblerino, tú hilibili, tú rancherito, cosas así. Y ellos dijeron, pero es que no son estos, dice, no son estos galileos todos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Y aquí vuelve otra vez la palabra dialectos, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas, otra vez sería dialectos, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. Me puse a indagar, ¿por qué anteriormente, cuando descendió el Espíritu Santo, le fueron repartidos lenguas, le fueron repartidos glosa, lenguas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase? Glosa, amado hermano, según el diccionario, literalmente significa lengua. La lengua que usted tiene, con la que uno saborea las cosas. Eso es lengua. O también se entiende como la lengua materna. O sea, lo que se habla con naturalidad. Por ejemplo, la lengua materna de uno es español. Aunque yo soy de México y ustedes son de El Salvador, nos entendemos. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua materna. Porque pueden haber diferencias de palabra, pero nos entendemos. Podemos entender incluso a los de Guinea Ecuatorial en África que hablan español. Los podemos entender. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua materna, el español. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vino como un fuego, el Espíritu Santo, ese estruendo, y el Espíritu Santo repartió como lenguas de fuego en cada uno de ellos. O sea, que Dios les dio la capacidad, el Espíritu Santo, como lenguas de fuego,
Y cuando empezaron a hablar ellos las maravillas de Dios, estas lenguas se manifestaron en dialectos o en otros idiomas y empezaron a anunciar las maravillas de Dios, pero sin acento, no como yo, como nosotros. Los que hablamos, los que aprendimos el inglés, lo hablamos con acento y a veces no lo pronunciamos correctamente. O sea que nosotros no hablamos la lengua del inglés, nosotros hablamos la lengua del español. Pero cuando Dios le dio el bautismo a ellos hablaron y se empezaron a predicar, a hablar las maravillas en los idiomas de los partos, los medos. Por eso esta gente se quedó atónita. Porque miren, si a mí me tratan de decir algo en inglés o a nosotros, vamos a perder muchas cosas, ¿verdad? Ah, ¿qué dijo? Por mucho, hermano, que siempre vamos a perder detalles. No entiendo. Pero, por ejemplo, cuando se van a las cortes, si no dominas el inglés, ¿qué te ponen? Un intérprete. ¿Para qué? Para que entiendas bien. Eso es lo que pasaba. De momento, quizás estos judíos piadosos que vivían ahí o que estaban ahí en el Pentecostés, sí sabían el hebreo, pero obviamente su lengua natural era de todos estos países, de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Egipto, romanos y cosas así. Y por eso ellos, cuando los oyeron hablar, pues estos son los galileos, y lo escucho hablar en griego, un griego perfecto, porque era el Espíritu Santo que los había capacitado para eso. Lo escucho hablar en elamita, pero ¿qué cosa? No, eso no es posible. Pero ¿por qué lo estaba haciendo Dios? Porque si les hubiesen predicado el evangelio en hebreo, en arameo, según la lengua que se hablaba, iban a quedar así medio, como que no entendieron. Entonces dijo Dios, no, para que entienda verdaderamente, les voy a hablar en el lenguaje de ellos, para que no les quede duda alguna. Y estaban ellos atónitos y maravillados escuchando, wow, el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios bautiza en lenguas, puede decir cualquier idioma que la persona ni se dé cuenta, porque muchos de estos hermanos hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, y quizás no la interpretaban, porque de hecho muchos no sabían lo que hablaban. Por eso decía el apóstol Pablo que había interpretación de lenguas, había que Dios le daba la habilidad de poder interpretar las lenguas. Ahora, también se dice que se hablan lenguas angelicales, pero ese no es el tema. El tema es que el Espíritu Santo, cuando los bautizó, les dio el poder de hablar en lenguas, pero en las lenguas que estamos viendo aquí son los dialectos, hermano. O sea, bueno, dialectos porque así es la palabra en griego, son los idiomas de los que existen. Es como, por ejemplo, los de ahorita, que sería el francés, el italiano, el chino, el japonés, son las lenguas. O sea que el Espíritu Santo, imagínense que se repitiera el Pentecostés, ¿no? Y que estuviéramos, y que hubiese un festival y que muchas nacionalidades estuvieran aquí, cayera el Espíritu Santo en gloria de Sion, y de momento todos empezamos a hablar en lenguas y vienen, bueno, ¿qué pasa? Vienen las personas estas, los japoneses, los alemanes, y nosotros hablando aquí, pero si y los de aquí, estos no han ido a escuela. Esa es la habilidad que da el Espíritu Santo. Eso en ese momento tenía que ser así. Y seguimos adelante. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue el objetivo principal de estas lenguas de Pentecostés? Mire, en estos momentos se tenía que aprovechar la oportunidad de la predicación del evangelio, porque era una festividad nacional, era una festividad de todo, ¿me entiende? Una festividad donde se reunían personas de muchas partes del mundo que venían a Jerusalén a adorar. Y el Espíritu Santo, pues obviamente iba a aprovechar Dios esa ocasión para que de estos hombrecitos, porque eran comunes, hermanos, no eran gente estudiada, no eran gente que había ido a las escuelas, no, eran gente común, hablándoles en las lenguas de aquí, esos idiomas de elamitas, mesopotámico, Frigia, Panfilia, les oían hablar las maravillas de Dios. La evidencia del bautismo en ese evento, la evidencia del bautismo en ese evento fue que ellos fueron capaces de hablar los idiomas. Nosotros, o sea, aquí gracias a Dios, Dios le ha dado
el don de lenguas a varias personas. Eso, donde yo crecí, había un misionero que se contaba de este hermano, ya partió la gloria del Señor, que este hermano Dios le dio las lenguas. Le dijo Dios que se fuera a predicar a la sierra chiapaneca y Dios le regaló, no sé la verdad, como 2 o 3, lo que dicen los hermanos, lo que contaban, 2 o 3 dialectos. Él no los estudió, Dios se los dio. Había hermanos y otros hermanos daban testimonio que ellos también se habían ido de misioneros, pero que ellos sí tuvieron que aprender el dialecto. Tuvieron que aprender el dialecto. Pero a este hermano, Dios le quiso dar, se lo quiso dar. Y no solamente le dio, sino también la interpretación para que entendiera lo que estaba hablando. Eso es algo sobrenatural, hermano. Eso es algo que Dios da. También se dice que en otra ocasión había un hermano que predicaba, que estaba enseñando en español y se reunía en la congregación, los indígenas, que medio hablaban español y el hermano se esforzaba y se pusieron a orar. Y estaba orando el hermano y él de momento empezó a hablar en lenguas. Y tardó mucho tiempo orando en lenguas. Y cuando se levantó, todo el mundo sentado y le dijeron en español: hermano, no sabíamos que tú hablabas nuestra lengua, dice, nuestro dialecto. ¿Por qué? Porque ahora sí te hemos entendido bien lo que nos has querido decir. Es lo precioso del Espíritu Santo. Pero en ese momento, hermanos, eso era el objetivo del bautismo del Espíritu Santo. Eso es el objetivo. Entonces, hermano, podríamos decir, bueno, hermano, entonces las personas que no hablamos lenguas o dialectos u otros idiomas, ¿acaso no tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Pues porque, de hecho, así se han esparcido muchas interpretaciones, que a fuercita tienes que hablar en lengua y las personas a veces terminan diciendo incoherencias, ¿me entiende? Cuando no es el Espíritu Santo. Lo que Dios te da, Dios te lo da y te lo da para la edificación. Bueno, entonces nosotros, los que no hablamos, ¿no tenemos el Espíritu Santo? Más adelante, el apóstol Pablo lo aclara, por si usted tiene esa duda. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Dice, el Espíritu Santo dice, por medio de Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿El qué? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Santísimo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se da cuenta aquí? Apenas me estoy dando cuenta. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es Él mismo. ¿Se da cuenta quién está ahí? Hay muchos dones. El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. El Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, ahí está, nuestro Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego dice, pero a cada uno les es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu. La manifestación del Espíritu. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Habla con sabiduría, habla con elocuencia, habla con destreza. Palabra de sabiduría. Y a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ciencia, o sea, un conocimiento que va trazadito, va cortadito bien el conocimiento que te expone y no te causa confusión. Es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero es el Espíritu Santo que lo manifiesta, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todo es el Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Aquí vemos lo primero que se derramó el apóstol Pablo, a donde
el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, ¿a dónde lo enuncia? Hasta el final. Empezó primero, las lenguas tenían que venir para la exposición del Evangelio, pero luego el apóstol Pablo por el Espíritu Santo acomodó lo que tenía que ser. O sea que para el Espíritu Santo todo es importante, pero puso en orden lo que tiene que ir en orden, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Así que si usted no habla en lenguas, procure que tenga algunos de los otros. Es más, Dios le reparte. Lo que pasa es que muchos no se han dado cuenta de lo que Dios les ha dado. No se han dado cuenta, no lo han identificado. El que habla en lenguas no se cree más que el que no habla en lenguas. Pero hay quienes sí. Entonces, esos que se creen más que los que no hablan en lenguas, ¿qué lenguas hablarán? Es la pregunta. ¿Se da cuenta de esto? No las de Dios. Porque el que habla en lengua de Dios, ya sea humana, ya sea cualquier otro idioma, o incluso angelicales, que hable otra lengua, este hermano va a tener el fruto del Espíritu en su corazón. Pero una persona que supuestamente habla en lenguas, pierde el control y de momento se cree superior, ese no es el Espíritu de Dios, es otra cosa, otro espíritu. Y concluimos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Porque le digo, a veces nosotros, por no leer la Biblia, digo nosotros, porque no me hago superior a los demás, sino predicadores, por no leer la Biblia, venga acá, va a recibir el don del Espíritu Santo y le pones la mano, ahora hable en lengua, y le soplan. Le digo a veces que es algo, yo vi una cosa, como dice, bastante grotesca, abre la boca y va el otro de la boca, y agarra y le escupe el otro, digo, qué bárbaro, Dios mío, eso es terrible. Y queda el otro, Dios, no, es que el que lo hace es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos forzar los dones, hermano, no se puede forzar. Si alguien te forza los dones, no es, o sea, no puedes caer en el engaño y se te puede cruzar un cable por ahí, luego ya al ratito ya andas pensando otras cosas, porque Satanás lo que tiene, que es el maestro del engaño, y él imita todas las cosas. Iglesia, gloria de Sión, nosotros, ¿qué tenemos que procurar? Que Dios haga su voluntad. Puede que a un hermano Dios le dé discernimiento de espíritu. Puede que a otro hermano Dios le dé don de sanidad. Puede que otro tenga fe. Hermano, procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Dice la Escritura que profeticéis, porque el que profetiza predica la palabra de Dios. Es predicar la palabra de Dios. El que habla en lenguas, en otra parte dice el apóstol Pablo, no entiende, pero así mismo se edifica. Pídele a Dios interpretación. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero las lenguas son un regalo precioso, maravilloso. Sí, el que los tenga, que los disfrute, magnífico. Pero todo tiene que hacerse en orden y de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Todas estas cosas, ciencia, sabiduría, sanidades, hacer milagros, fe, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación, las hace uno y el mismo Espíritu, y el Espíritu Santo las reparte como Él quiere. Diga, hermano. Pues obviamente no es bueno eso, digamos que uno está hablando en lengua y otro hermano le está copiando. Pues es infantil, hermano, eso es infantil, ¿me entiende? Y es que le digo, es que hoy la persona se desespera, es que no tengo el bautismo del Espíritu, y como tanto le han metido en la cabeza que tener el bautismo del Espíritu Santo significa hablar en lengua, usted ve personas que hasta se ponen a copiar las lenguas de otros. Se ponen. Por ejemplo, el finado G. Ávila, que Dios lo usaba grandemente, él tenía sus palabras, y ahorita usted escucha a muchos predicadores con la misma letanía, con las mismas palabras que él decía el finado G. Ávila. Las mismas, las copiaron. Se ve que son copiadas. Esos hermanos no son originales, ¿me entienden? No son genuinos, son copiados. Cuando el Espíritu Santo da, Él lo va a dar. Y ni te vas a dar, ni te vas a dar cuenta, quizás ya vas a estar hablando en lengua, siempre y cuando el Espíritu Santo te lo dé, hermano. Los dones no se imitan,
o no se deben, bueno, se imitan humanamente hablando, pero los dones espirituales son dados por Dios, por el Espíritu Santo. Los da a cada uno en particular y como Él quiere. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque si no, cae uno en... No, muchos que imitan al Espíritu Santo dicen que estás blasfemando el Espíritu Santo. No, hermano, muchos no, muchos lo están haciendo porque tienen esa inquietud, ¿me entiende? Una vez, fíjese cómo va la cosa. Un predicador que yo creo que lo hace con buena intención, decía un predicador, mire hermano, si usted no habla en lenguas, usted diga cualquier cosa, y mientras usted está diciendo esas cosas, piense lo que está diciendo, dice. Pues si usted piensa una cosa y diga otra cosa. Digo, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde podemos caer nosotros en cositas, ¿me entiende? O sea, en mentira, autoengaño. No, hermano. Si Dios no se lo ha dado, usted está contento que Dios le está dando otra cosa. Pídale fe, pídale sabiduría, pídale discernimiento, pídaselo. Independientemente, queridos hermanos, de los dones que vimos, ministerios y operaciones, independientemente, porque diversidad de dones, el Espíritu Santo, los ministerios que da el Señor y las operaciones, independientemente de esto, el Hijo de Dios, lo que sí tiene que tener y es innegociable es el fruto del Espíritu. Ahí sí usted tiene que tenerlo si usted es un hijo de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, Él le va a dar el dunamis, Él le va a dar la capacidad, Él va a hacer que su vida sea diferente, lo hace nacer de nuevo y consecuentemente usted va a tener ¿cuál es el fruto del Espíritu? Para esta instancia usted ya se lo debe de saber de memoria, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es, mira, eso sí, yo creo que eso sí Dios va a exigir de nosotros. Eso es lo que Dios va a exigir de nosotros. Que si no hablaste en lenguas, mire, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice el apóstol Pablo, y no tengo amor, nada soy. Así sencillo. Si yo tuviese todos los misterios, toda la ciencia aquí y allá para la fe, para trasladar las montañas y no tengo amor, nada soy. ¿Y quién es amor? Dios es amor. O sea que puedes hablar 1000 idiomas, pero si no tienes el amor, si no tienes a Dios, de nada te sirve. Eso sí es lo que tenemos que tener. Si Dios te la da, amén, ¿verdad? Y si das las lenguas, magnífico, pero no las imite, no las force. Porque le digo, ¿qué tal si se le cruza un cable por ahí? O sea, si le cruza otro espíritu maligno. No, que el Señor lo reprenda. Nosotros estamos llamados a orar, a adorar a Dios y a servirle con todo nuestro corazón. Pero volvamos a los hechos, porque se supone que estamos en los hechos. Decía, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar. Y yo aquí echando a volar mi imaginación, mi mente, supongamos que Juan estaba hablando en griego. Digamos que Juan estaba hablando en griego. Había una multitud de griegos ahí. ¿Qué diría Juan en su predicación? Yo me puse a echar a andar mi mente. Yo me imagino que Juan estaba diciéndole en el idioma lo que dice Juan del 1 al 18. En el principio era el verbo, porque eso es una maravilla. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa es una maravilla, hermano. La luz verdadera venía a este mundo. No sé si usted lo disfruta, pero yo lo disfruto. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, una maravilla, aquel verbo, aquella palabra de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dio Juan testimonio de él diciendo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y así, mis amados hermanos, digo, yo me imagino que, ¿qué dirían? No lo sé, pero yo me pongo a imaginar que quizás si Juan estaba hablando en lengua, si estaba hablando en griego, estaba dando este discurso, quizás yo me lo imagino. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, y ya para terminar, le digo esto, Dios le toca su lengua. Ya no vuelve a decir las mismas palabras. Y Dios le puede dar un dialecto, Dios le puede dar una lengua humana o una lengua angelical, Dios puede, pero la persona, le digo, que Dios la ha bautizado con su Santo Espíritu, habla lo que es de Dios. Comparte el evangelio, comparte. Y la evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad y templanza. Son las 9 características. Y para esto fue el bautismo. Para esto fue el bautismo, para ser testigo. Y eso es lo que tenemos que ser testigo. Hermano, si usted no habla en lenguas, gloria a Dios. Y si habla en lenguas, gloria a Dios. Todo hágase con orden. Iglesia Gloria de Sion, tenemos que ser un pueblo que busque y adore a su Señor en espíritu y en verdad. La unidad, perseverancia, amor, cuidarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros y procurar el bien, hablar con verdad y predicar a las almas que Cristo viene. Dios les bendiga, amados hermanos. Sé que este tema es extenso, porque de las lenguas vienen lo que es la profecía, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar. La profecía muchas veces, lo que dijo el hermano es cierto, pues viene siendo igual como cuando alguien habla lenguas, que muchas veces cuando alguien habla lenguas piensa de que remedando puede hablar lenguas, y algunas veces pasa igual con la profecía, porque en la profecía algunas veces no es lo que Dios dijo así, pero Dios no ha hablado. Han habido hogares destruidos, iglesias destruidas por palabra de alguien que dijo, así dijo Dios, pero Dios no dijo nada. Y algunas veces yo he visto iglesias siendo destruidas por no tener este cuidado, por no haber un intérprete, y es peligroso, o cuando el pastor no tiene la autoridad o la gallardía de quizás callar a aquella persona, porque Dios es un Dios de orden, y cuando Dios habla, hermano, se cumple. Yo aquí he explicado y he dado enseñanza lo que significa una profecía. No es que si usted está hablando de la Biblia, eso no es una profecía, eso ya está escrito. Una profecía es algo futuro, algo que está escondido, que nadie lo sabe, o algo que va a pasar. Pero si usted viene diciéndome, así dice Dios, viene pronto, prepárate, si eso está en la Biblia. Y cuánta gente es destruida. Y le digo, y algunas veces se levanta, bien dice Pablo, que si yo hablo lengua, dice, y dentro de un indocto, yo estoy y habla lengua, o sea, el indocto se va a ir sin recibir nada. ¿Por qué? Porque si estoy aquí, no me van a entender si estoy hablando lengua. Si el hermano Alfredo hubiera predicado en lenguas acá, ¿quién le entendería? Nadie. O sea, el Espíritu Santo es de orden. Qué lindo es aprender, ¿vea? Pero algo tan hermoso que debemos de llevarnos, hermano, es que si no hay fruto, no hay nada. El fruto es importante.